Vamos, hermano, en esta ocasión a considerar la palabra del Señor en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, en el capítulo 22. ¿Sí? San Lucas, capítulo 22. Vamos a dar lectura a los versículos 31 al 34 con la ayuda de Dios. Lo vamos a hacer unidos y después podemos ocupar nuestro lugar para estar atentos a lo que Dios tiene que decirnos en esta tarde. Dice la palabra del Señor, Lucas, capítulo 22, 31 al 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Ocupa su lugar, hermano, hermana, con la ayuda del Señor. Hermano, hoy vamos a hablar acerca de la restauración que Dios puede darle a un discípulo, a uno de sus seguidores. Y quiero platicar un poquito de este personaje que estamos leyendo en el Evangelio de Lucas, denominado, llamado Pedro. Su nombre original realmente era Simón y era un pescador, hermano, en Bethsaida, en un lugar allá en la Tierra Santa, un pueblo muy cerca del mar de Galilea. Pedro era hermano de Andrés, que fue justamente su hermano Andrés quien lo llevó ante Jesús, así como sucede de repente, hermano. Yo veo que hoy creo otra cosa, la luz no me lo permite ver, pero veo que la familia Verde trajo a su mamá. Dios le bendiga, qué bueno que esté entre nosotros. Y así, hermano, como la familia Verde hoy trajo a su familia, a la mamá, hermano, Andrés llevó a Pedro junto a Jesús para presentárselo, hermano. Y Jesús le asigna un nombre nuevo a Simón. Le dice Jesús a Pedro que tú ya no serás llamado más Simón, sino que serás llamado Pedro, que significa, por cierto, roca, indicando el propósito que Dios tenía sobre la vida de Pedro, que él iba a ser un gran aporte, hermano, un gran baluarte en la exposición de la palabra del Señor. Y Pedro, este hombre del que estamos leyendo, el que dimos lectura, hermano, que le dijo: Simón, Simón, y aquí Satanás me ha pedido para zarandeados como se zarandea el trigo. Él era un hombre muy apasionado, era un hombre muy impulsivo. La palabra de Dios nos narra que este hombre, en un momento, hermano, de desesperación, cuando su maestro iba a ser apresado, sacó la espada y le cortó la oreja a un hombre llamado Malco. Hermano, Pedro también en otro momento fue el primero en confesar que era Cristo. Cuando Jesús llega ante los dos y les dice: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús interroga, cuestiona a los suyos, y fue justamente Simón, fue justamente Pedro quien dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces vemos el carácter de Pedro, una persona, hermano, muy impulsiva. Pedro tenía una posición clave, por su carácter tenía una posición muy especial entre los discípulos. Y a menudo él era el portavoz de los 11 restantes, o era el portavoz de todos ellos. En ocasiones parecía como ser el líder natural. A pesar de que en ese momento todavía no se le había cedido esa autoridad, él de manera natural lideraba al grupo de los discípulos. Ojo, Satanás probablemente vio en Pedro, vio en esta persona una amenaza para sus planes. Porque la Biblia nos narra que el engañador, hermano, el adversario de Dios, Satanás, desde el principio, desde la creación, se ha opuesto a los planes de Dios. El nombre de Satanás significa adversario, ¿sí? Hermano, no quiero decir con esto que Satanás sea igual a Dios. Dios está acá, hermano, y Satanás de este lado. No, Satanás es poderoso, hermano, pero nuestro Dios es todopoderoso. Satanás es el príncipe de este mundo, pero nuestro Dios es el rey de reyes, es el Señor de señores. A él alabamos, a él le decimos: bendito sea Dios para siempre. Pero Satanás probablemente vio en Pedro, en esta persona que antes se llamaba Simón, amenaza para sus planes, porque él desde un principio intentó, hermano, acabar con los planes de Dios, engañando a la primer pareja, hermano, diciendo mentiras respecto a Dios, porque le dijo a Eva: con que Dios os ha dicho que no podéis comer de todos los árboles del huerto. Estaba mintiendo, hermano. Y desde ese entonces, y de acuerdo a la narrativa bíblica, sabemos que este ha sido un engañador desde el principio. Y si lograba destruir a Pedro, si lograba, hermano, hacer que Pedro cerrar su boca, que Pedro no continuara, hermano, podría debilitar a los demás discípulos, porque como le mencioné, Pedro de manera natural manifestaba un liderazgo ante los 12 y podría causar un gran impacto en la misión de Jesús. Además,
Pedro representa a muchos de los que estamos aquí presentes. Pedro, hermano, representa a muchos creyentes. ¿Por qué? Porque específicamente, hermano, Pedro, tengo aquí marcado, que tenía una fe sincera, pero una fe vulnerable, como muchos de los que estamos aquí, que somos sinceros. Yo sé que los que están aquí han entregado su vida a Cristo, han confesado que Él es su Señor, pero de alguna u otra manera somos vulnerables. Pedro estaba dispuesto, pero al mismo tiempo era débil, igual que nosotros. Pero dice la palabra del Señor, vive el débil, fuerte soy. Bendito sea Dios para siempre. Y el zarandeo que nosotros leemos aquí, que su zarandeo sería un ejemplo del poder de Cristo para restaurar y para fortalecer a quienes fallan. Y es, hermano, de lo que queremos nosotros hablar. Este ataque no solamente se limitó a Pedro, porque demos lectura, si le pido el favor al hermano Nelson que nos apoye. Con la cita bíblica que estábamos leyendo, si ustedes se fijan, dice que el Señor le dijo, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos, sí, para zarandearos. No dijo para zarandearte. Presta atención en la gramática bíblica. No dijo para zarandearte. Dice, os ha pedido para zarandearos como se zarandea el trigo. Y estamos viendo aquí que él quería probar, o en este caso era dañar a Pedro, y con la afectación a Pedro podría dañar a los que con él estaban. Y en esta ocasión yo quiero invitarla a pensar justamente también en esto. Cada uno de nosotros que somos padres de familia, que somos líderes en nuestro hogar, hermano, que de alguna manera Dios nos ha puesto en una posición privilegiada dentro de los nuestros, necesitamos ver que en Dios tenemos fortaleza, tenemos confianza, y que de alguna forma, si cae el líder, los que están siendo liderados se pueden ver afectados. Mamás, papás, líderes, yo les invito a que consideren amplia y poderosamente esa palabra para que tengamos en mente que el enemigo pondrá su mira y procurará afectarnos a nosotros de esta manera. Por eso es importante que mantengamos nuestra mira firme en Cristo Jesús. Entonces, este pasaje que acabamos de leer nos muestra la fragilidad humana, pero al mismo tiempo nos muestra la intercesión de Cristo y el propósito redentor que Dios tiene para cada uno de nosotros, incluso en medio de nuestras fallas. Y enfatizo eso. Dios nos ayuda incluso en medio de nuestras fallas. Es importante que lo tengamos muy en mente. Vamos pues a aprender cómo el Señor nos restaura y utiliza nuestras vidas para hacernos más fuertes y que nosotros podamos fortalecer a otros. Y procedo al punto número 1 de esta enseñanza, la realidad del zarandeo que usted puede ver ahí en pantalla. Muy bien, fíjese, el versículo 31 dice, Simón, Simón, Satanás, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como se zarandea trigo. Jesús le hace una advertencia a Pedro sobre una lucha espiritual intensa, y es una realidad, hermano, que nosotros no lo vemos. La Biblia nos dice que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra huestes espirituales, contra gobernadores en las regiones celestiales. Hermano, no lo vemos. Quiero hacer mención rápidamente de una parte escritural y del Antiguo Testamento de un hombre que tenía su siervo. Su siervo estaba muy preocupado porque el ejército sirio venía a atacarlos y le dijo, amo, vienen muchos contra nosotros. Y este profeta Elías oró y dijo a Dios, Dios, te pido que abras los ojos de mi siervo, de Giesi. Y después de que este hombre oró por su siervo, le dice, abre las ventanas. Y el siervo fue y abrió las ventanas. El profeta le preguntó qué te veía. Le dijo, veo las montañas y los valles llenos de gente de a caballo. Y le dijo el profeta, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Porque en esos momentos el siervo Giesi pudo ver el mundo espiritual. Le fueron abiertos los ojos para poder ver todas esas huestes espirituales, en este caso de bendición, que estaban a favor de él. Hermanos, nosotros no podemos verlo. Este cuerpo que tenemos, que simplemente nos permite relacionarnos con el mundo físico, no puede ver el mundo espiritual, pero sépase que tenemos una lucha espiritual terrible. Y aquí estamos viendo que Jesús le advierte directamente a Pedro de esa lucha espiritual, de esa lucha intensa, porque Satanás no solamente busca tentarnos, es bien importante que lo entendamos, sino busca destruir nuestra fe. Si fuera solamente en tentarnos, no sería tan crítico, pero su intención es acabarnos. Yo les dije en unas sesiones pasadas que la aritmética de Dios es sumar y multiplicar, pero la aritmética de Satanás, del diablo, es de restar y dividir.
Dice la palabra del Señor que Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia, que el maligno vino para matar, para hurtar y para destruir. Entonces la intención del diablo es destruir las familias, es destruir las vidas, es destruir, hermano, todo lo que está creado de parte de Dios. Pero vemos que el Señor le dice a Pedro que esta situación se va a presentar y el zarandeo del trigo simboliza una prueba diseñada para separar lo falso de lo genuino. Entonces, yo quiero que usted piense en un agricultor. Este agricultor que está limpiando el trigo, no sé si usted sepa cómo se limpia el trigo, sobre todo en las regiones agrícolas, que lo que hacen es justamente levantar al aire, hermano, el trigo para que el tamo o la cascarilla se vaya con el viento y el trigo permanezca, algo semejante a lo que usted puede ver en pantalla. El trigo permanece y aquello que no es bueno, hermano, aquello que no tiene tanto valor, es llevado por el viento. Entonces, es lo que Jesús le está diciendo a Pedro, que esa es la situación. Y otra forma también de zarandear es hacer caer justamente el fruto. Entonces, Satanás tenía la intención de zarandear a Pedro, con esa intención de querer que se cayera el fruto. Y quiero que usted vea lo que se ve en este caso, hermano. ¿Qué sucede? Que Dios no le dice, Pedro, yo le he dicho a Satanás que no lo haga. No, esa no fue la respuesta de Jesucristo a Pedro. Él le dijo, yo he rogado para que la fe no falte en ti, hermano. Entonces, nosotros debemos de reconocer una cosa, que las pruebas son inevitables. Tendremos situaciones adversas en nuestra vida, en nuestra familia, vendrán situaciones contrarias que no podemos evitar porque así se permiten, hermano, pero que debemos enfrentarlo confiando plenamente en Dios. Es lo importante. Quiero que se lleve esto hoy en su corazón, que se lo lleve a casa. Tenemos que enfrentar, hermanos, esta situación, pero que no estamos solos, que Dios está en medio de nosotros y así es nuestra vida. Satanás busca demostrar que nosotros quizás seamos paja, que somos llevados por el viento, hermano, pero la palabra del Señor nos dice que no, que nosotros somos un real tesoro delante de Dios, hermano, que nosotros somos, dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Jesucristo nos cataloga, nos marca, la Biblia así nos enseña que somos fruto delante de Dios. Entonces debemos reconocer esto, hermano, y que evaluemos cómo estamos en nuestra vida espiritual, cómo está nuestra vida, si nuestra fe es sólida, si nuestra fe es genuina, hermano, o solamente es una fe superficial. Y se verá cuando vengan los problemas, cuando vengan las aflicciones, cuando vengan las situaciones difíciles, si nosotros realmente estamos confiando directamente en Dios. Pero esa es la realidad del zarandeo. Pero hermano, es inevitable, vendrá a nosotros y necesitamos tenerlo. El punto número 2 en esta ocasión es, hermano, la intercesión de Cristo. Ahí en la intercesión de Cristo, en ese mismo versículo, dice, pero yo he rogado por ti. ¿Sí? Yo he rogado por ti que tu fe no falle. Y es importante, hermano, que lo entendamos de esta manera. Jesús no solamente le advierte a Pedro, ni nos advierte a nosotros, hermano, del zarandeo, sino que le asegura a Pedro que él estaba orando por él. Y es importante que usted lo considere. Así como fue con Pedro, hermano, del primer siglo, 20 siglos después y el tiempo que continúe, Dios sigue estando con nosotros. Dice la palabra del Señor, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendito sea Dios para siempre. Debemos de tener esta confianza que en medio de la prueba, hermano, Cristo está a nuestro lado. Quiero mencionar algo que quizás suene medio cliché porque ha sido publicado en varias redes sociales y antes de que fuera publicado en redes sociales yo lo llegué a leer en algunos postercitos que se estilaban hace algunos años, que nos habla acerca de un hombre que iba caminando sobre la playa y en la playa volteó y vio en algunos momentos 2 pares de huellas y también se dio cuenta que en los momentos más difíciles de su vida solamente había un par de huellas, ¿sí?, marcadas en la arena. Y le reclamó a Dios, le dijo, Dios, me estoy dando cuenta que en los momentos más difíciles de mi existir, solamente hay un par de huellas, creo yo, que tú me dejaste. Y que Dios le contestó, no es que yo te haya dejado, sino que en esos momentos más difíciles de tu vida, yo te llevaba sobre mis manos, te llevaba sobre mis brazos. Las huellas que ves son las mías, no son las tuyas. Hermano, y esto es una ilustración y es una verdad que Dios nos guarda. Entonces Cristo está intercediendo por nosotros de tal manera, hermano, que Jesús oró por Pedro, hermano, y le está garantizando que es una oración continua y es una oración efectiva porque dice, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Es una intercesión continua de Dios.
La historia bíblica nos dice que Jesucristo ofreció su vida en la cruz del Calvario, que Él, hermano, fue sepultado, pero la Biblia nos dice que Él resucitó y está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por todos y cada uno de nosotros, los presentes, los ausentes, los que han sido, hermano, e incluso los que serán después de nosotros. Tengamos esta confianza, tengamos esta convicción de que Dios está apoyándonos, hermano, y es importante. Un niño pequeño, hermano, que aprende a caminar, cuando estamos platicando, hermano, respecto a Moy, que de repente quiere brincar, hermano, cuando el niño pequeño tropieza, cuando el niño pequeño cae, hermano, sus padres por lo regular siempre estamos cerca de los pequeños, hermano. ¿Para qué? Para sostenerlos, y de la misma manera que Jesús está a nuestro lado, para apoyarnos, para ayudarnos, hermano. Permitimos nosotros a veces las caídas para que los niños caminen, para que aprendan a caminar, para que aprendan lo que es, hermano, el balanceo, la estabilidad, hermano, y aunque se caigan sabemos que caminarán. Dios también lo permite en nuestra vida espiritual para que de esta manera nosotros seamos fortalecidos. Jamás nos dejará. Dios no es un Dios ausente. Dios es un Dios que se preocupa por cada uno de nosotros, y es importante que lo tengamos, hermano. Cristo nos asegura que nuestra fe no se extinga por completo, sino que estemos confiados. Dice, yo he rogado para que tu fe no falte. Entonces, cuando nosotros enfrentemos problemas, debemos nosotros recordar que Jesús está intercediendo por nosotros. Oramos hace unos minutos por César Alberto. No le conozco a su hermano. Dios le bendiga, hermano. Sí, conozco a su hermana. Sí, él está allá en Colombia, pero en estos momentos de prueba, yo quiero creer que César Alberto va a recibir la fortaleza espiritual para que su vida se mantenga firme en Cristo Jesús, para que su vida se mantenga confiada en Cristo Jesús. Y es bien importante, estas situaciones nos fortalecen, nos ayudan. Entonces, hermano, hermana, o todos los que estamos aquí presentes, si en estos momentos nosotros estamos viviendo circunstancias adversas, debemos de confiar plenamente en Dios, no tener temor. Dice la palabra del Señor, no tengas temor, manada pequeña, porque a tu Padre le ha complacido darte el reino. Tengamos esta confianza, tengamos esta seguridad, que en medio de las pruebas, en medio de las luchas, Dios está a nuestro lado. Dice, caerán 1000 a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, mas a ti no te llegará. Y es bien importante que lo tengamos bien en mente. Entonces, cuando nosotros enfrentemos las pruebas, confiemos plenamente que Cristo está intercediendo por nosotros, y esto nos debe dar confianza aunque fallemos. Hago énfasis en esto, aunque fallemos. ¿Qué pasó? Pedro negó a Cristo Jesús. Cuando él ya había sido apresado, Jesús le anticipó, he aquí me negarás 3 veces antes de que el gallo cante. ¿Y qué pasó? Así sucedió. Pedro falló, flaqueó en su ánimo, en su voluntad. Él dijo, no solamente iré a la cárcel, sino que mi vida daré por ti. Fue su intención, fue su promesa. Y sé que de los que estamos aquí presentes, en nuestras oraciones, en nuestros clamores, le hemos dicho, Señor, te seré fiel. Señor, le mantendré firme. Señor, aunque la vida me cueste, Señor, te seré fiel. Y llegada la tentación, llegado el momento, llegada la prueba, muchos hemos flaqueado. Hermano, pero es aquí donde debemos saber que a pesar de esto, Dios sigue estando con nosotros. Tenga esa seguridad. Hay gente, hermano, que a pesar de que Dios está con él, no se da cuenta, y por su falla se aparta y dice, es que pequé, es que ofendí, y se aleja de Dios y hace su pecado enorme y hace a Dios así de chiquito. ¿Sí? Piensa que su pecado es tan grande, tan intenso, tan tremendo que Dios no le puede perdonar. Pero tenga en mente que no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Que no hay ofensa tan tremenda que, hermano, que no pueda ser expiada por la sangre de Cristo Jesús. Nosotros debemos tener esta confianza. Así de que tenga ánimo, hermano, hermana. Si hay algún tropezón, si hay alguna falla, si usted llega a pecar, acérquese confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos a Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor. He aquí que si pecado hemos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Sí? Estando enclavado en la cruz allá sobre el Gólgota, había 3 cruces. En medio estaba el maestro, el Galileo, y a su izquierda y a su derecha estaban los malhechores. Uno le decía, si es que eres hijo de Dios, desciende de esa cruz, sálvate tú y sálvanos a nosotros. Y el otro le reprendía. Dice, nosotros estamos aquí por nuestros pecados, por nuestras faltas, porque delinquimos, pero él ningún mal ha hecho. Hermano, necesitamos reconocer nuestras faltas.
ese delincuente, ese malhechor, no sé si estaba a la izquierda, no sé si estaba a la derecha, voy a suponer que él estaba a la izquierda de Jesús y voltea el malhechor a su derecha y le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y la respuesta de Jesús es, no te preocupes, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué le menciono esto, hermano? ¿Qué hizo ese hombre para tener que estar en la cruz? Jesús sabemos porque se proclamaba hijo de Dios. Porque él decía que él era el rey de Israel y por eso es que lo enclavaron. Pero el que estaba a su izquierda, el que estaba a la derecha de Cristo, habrían robado, habrían asesinado, habrían violado. Yo no sé qué hicieron, pero en medio de esa situación se recibió el perdón. Jesucristo tomó la vida de ese hombre y le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué se lo comento? Porque a veces nosotros en nuestras fallas, en nuestros errores, nos apartamos de Dios por temor, quizá por vergüenza, quizá, hermano, por esa intranquilidad, pero que esa situación no nos lleve a alejarnos de Cristo, no nos haga alejarnos de Él, sino antes al contrario, intensificar nuestra búsqueda, nuestro deseo con el Señor, venir a sus pies y como hijo pródigo decirle, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado su hijo. Hermano, Dios nos tomará, Dios nos abrazará y hermano, nos tomará misericordia. Entonces, cuando enfrentemos estos problemas, recuerde, Dios no le abandona, Dios está con usted. Dediquemos tiempo a la oración. Si dediquemos tiempo a la oración sabiendo que Cristo está ya orando, intercediendo por cada uno de nosotros, hermano, y en estos momentos inclusive Dios está intercediendo por cada uno de nosotros, con la intención, con el propósito, con, hermano, el deseo de que nuestra vida se mantenga firme delante de Él. Entonces, Cristo está de continuo intercediendo. Él no se duerme. Nosotros nos da sueño porque nos sentimos cansados. Ciertamente el Evangelio nos narra que en cierta ocasión Jesucristo se subió en embarcación después de haber predicado y que se durmió. Pero Él se durmió en esos momentos porque estaba sujeto a un cuerpo físico. Se sintió cansado y por eso, hermano, se durmió en la cabecera de la barca. Pero, hermano, Jesucristo resucitó con un cuerpo glorificado y ascendió a los cielos. Él no está sujeto a un cuerpo como el de nosotros y dice la palabra del Señor, no se dormirá el que te guarda. Entonces, no importa la hora del día, no importa el momento, hermano, Él sigue intercediendo por nosotros y tenga esta confianza, tenga esta seguridad, hermano, que Él está a favor de los que le buscan. Dice a mí, clámame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Bendito sea su nombre para siempre. Muy bien. Aparte, hermano, de la intercesión de Cristo, avanzo a mi tercer punto, que es una promesa de restauración, porque, como le mencioné, Pedro faltó. Pedro, hermano, a pesar de que escuchó la advertencia de Cristo que Satanás había solicitado su vida para ser zarandeada y con esto afectar la vida de los otros 11, hermano, Pedro falló. Pero dicen los versículos 32, de la 32 en adelante, dice, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Fíjense, no había acontecido. Todavía Pedro no había negado a Cristo Jesús. Pero él le dice, Satanás me pidió para zarandeados como se zarandea el trigo. Yo he rogado para que la fe no falte en ti. Y Jesús se anticipa y le dice, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que su intervención sobre la vida de Pedro era eficaz. Y hermano, tenga la certeza que la intercesión de Cristo Jesús sobre su familia, sobre nuestras vidas, también es segura, también es continua. Jesús no solo le anticipó esta negación, hermano, sino también le anticipa su restauración. Jesús hace esto, hermano. Esto nos demuestra que nuestras fallas no son el final de nuestra historia. Llévese esto, comienza el 2025, hermano. Y si llegamos a fallar, no debemos darnos por vencidos ni quedarnos en el camino. En cierta ocasión iban dos compadres en el campo y uno de ellos había soñado que se caía del caballo y que moría. Iban ambos en su montura hacia el pueblo cercano y de repente el que soñó que se cae del caballo. Pero se cayó del caballo y tenía vida, tenía conciencia, estaba racional. Y le dice el otro compadre, levántate. Y dice, no, porque yo soñé que me caía y me moría. Y como lo había soñado, levántate. Y dice, no. Él dice, bueno, yo ya me voy. Y avanzó el otro compadre. Y de regreso, ¿qué creen? Pasó por el camino y encontró a su compadre muerto. Porque aquel pensó que iba a morir y como lo pensó, se vio por vencido, se dio, hermano, a esa debilidad y murió. Dios no nos llama a vivir de esta manera. Dios nos llama, hermano, que si caemos, nos levantemos.
Es bien importante, hermano, tener esta seguridad. Entonces nos demuestra que nuestras fallas no son el final de nuestra historia y que Dios puede convertir nuestras derrotas en herramientas poderosas para fortalecer a otros, para que tú seas ese baluarte en tu casa, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con quien vivas. Tú puedes ser esto. Entonces, hermano, si hemos experimentado un fracaso espiritual en nuestra vida o si en algún momento llegase a darse este fracaso espiritual en nuestra vida, no permitamos que el enemigo, hermano, nos paralice. No permitamos, hermano, que la culpa nos deje estáticos, nos deje inmóviles, nos deje impávidos. No lo permitamos. Antes, al contrario, en lugar de esto, busquemos a Dios en arrepentimiento. Vengamos ante el Señor en fe, hermano, permitiendo que Él transforme nuestra historia, permitiendo que Él haga un cambio de testimonio para que bendigamos a otros. Sí, es bien importante. Yo quiero que usted sea fortalecido en esta tarde a través de la palabra del Señor. Pedro negó 3 veces a Jesús, pero después de esto, hermano, podemos ver que él fue restaurado. Pedro después fue y predicó en vano después de ser lleno con el Espíritu Santo. Él predicó y miles fueron salvos por la predicación de aquel que fue zarandeado, por la predicación de aquel que negó, por la predicación de aquel hermano que experimentó esa prueba grande, pero quien confió en Dios y fue de grande bendición para su vida, hermano. Es importante que lo tengamos de esta manera. Entonces necesitamos hacerlo. Predicó con valentía, hermano, y llevó a miles a Cristo. Además, Pedro, aparte de lo que le mencioné, escribió 2 epístolas del Nuevo Testamento que hasta la fecha siguen siendo de bendición para cada uno de nosotros. Entonces, ese hombre, hermano, avalentonado, ese hombre intrépido, ese hombre con defectos, con fallas, pero con una fe constante, hermano, con una fe decidida que falló, pudo ser utilizado en las manos de Dios porque confió plenamente en Dios. Entonces, es importante que nosotros también pensemos ampliamente en esto. ¿Sí? La aplicación práctica para nosotros es, a pesar de nuestro fracaso espiritual presente, si alguno de ustedes ahorita se siente espiritualmente débil, espiritualmente fracasado, porque créalo, en las congregaciones hay gente que a pesar de estar presente en las congregaciones, espiritualmente se sienten fracasados. ¿Sí? Si siente que su familia se está destruyendo, que su matrimonio está fracturado a punto de romperse, hermano, que su propia vida está inestable, confíe en Dios. Confíe en Dios. Él está aquí justamente, hermano, como dice la Biblia, para que el pábilo que humea no se apague, sino se mantenga, para que la pierna quebrada no se salga del camino, sino para que sea sanada. Es la voz del profeta. Y es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida en esta tarde. Que tengamos la confianza y que, hermano, hermanas, usted ahorita está viviendo en éxito, está viviendo una vida plena, una vida bendecida ampliamente por Dios. Continúe en eso. Y si llegado el momento, Satanás, hermano, pretende o llega a su vida, a su familia, usted sepa y tenga la certeza de que Dios le guardará de todo mal. Que Dios, hermano, le mantendrá firme. Es bien importante. Ahorita quizá, no sé, su esposo, su esposa esté trabajando. Sé que muchos de los hermanos hoy no han venido porque les tocó trabajar, están en otros lados. Que Dios los guarde. No sabemos qué va a hacer, si van a ser zarandeados por allá. ¿Sí? Y ser con ellos bendición, ser para ellos respaldo, ser para ellos apoyo y que su vida, su ejemplo, hermano, nos motive, nos mueva a confiar plenamente en Cristo. Termino comentando esto con manera de conclusión, que este pasaje nos muestra que el zarandeo, hermano, es inevitable. ¿Sí? No podemos evitar esto. Insisto en la porción bíblica. No es que yo modifique el texto sagrado. Jesús no le dijo a Pedro, yo le dije a Satanás, no te atrevas a tocar a Pedro. No. Al contrario, él dijo, no le dijo, no vas a ser zarandero. Te pidieron para ser zarandero, pero yo he rogado para que la fe no falte en ti. Y terminado esto, tú ve y confirma a los hermanos. Entonces, esa es la confianza, hermano, que debemos de tener. ¿Qué, hermano? El zarandeo es inevitable, pero no es definitivo. Se presentará, mas no nos debe de afectarnos. Jesús intercede por nosotros, es lo que debemos de confiar. Cristo está presente, está a nuestro lado para ayudarnos y nuestras caídas pueden ser restauradas para la gloria de Dios. Es lo más importante. Entonces, si nosotros hoy, si usted hoy, hermano, hermana, amigo, está enfrentando pruebas, recuerde que Cristo ora por usted. ¿Sí? Jesús ora por cada uno de nosotros. Y si ha fallado, si hemos fallado, hermano, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de Dios, hermano, en arrepentimiento, en fe, y tenga la certeza
que usted será fortalecido, que usted será fortalecida de parte de Dios, y deje que la gracia restauradora de Cristo opere en su familia, que la gracia restauradora de Cristo opere en su interior, que la gracia restauradora de Cristo opere en su vida, hermano, hermana, y usted pueda ser bendecido y ser bendición a quienes están juntos.